Hoy por hoy, uno de los grandes ejemplos de desigualdad en el mundo es el acceso a la vacunación, tema que también estuvo muy presente en la ONU. El día de hoy, al respecto, el secretario general, Antonio Guterres, reprochó que países desarrollados ya estén aplicando dosis de refuerzo a su población, mientras que en África, a nivel continental, solo el 5% de sus habitantes han podido vacunarse. Y por ello, hizo un llamado a crear un nuevo contrato social que se traduzca en una cobertura sanitaria universal que permita que todas las naciones accedan de forma equitativa a las vacunas anti-COVID. ¿Y cuáles son los riesgos de que no se dé esta situación? Y en contraparte, ¿cómo impacta el abstencionismo en un escenario como el de México? Bueno, de estas y otros temas hablaremos esta noche con el director general de Gobierno Digital, Eduardo Clark, a quien le agradecemos enormemente que nos tome la comunicación telefónica. Eduardo, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hola Juan, muchas gracias a ustedes por invitarme, es un placer siempre acompañarlos. Muy buenas noches. Oye, Eduardo, ante esta situación que estamos viendo, por ejemplo, en Europa, en países nórdicos o en Austria, que después de que se relajaron enormemente con las medidas de sana distancia, con las medidas para mitigar los contagios de COVID-19, hoy se ven en la necesidad de volverlas a aplicar debido a la cantidad y al crecimiento de personas contagiadas que están presentando. Ante todo esto, ante esta situación, ¿cómo estamos aquí en México? Recordando, por supuesto, pues que el año pasado lo que sucedía en Europa, de alguna manera u otra, se replicaba en unos meses después aquí en México. Sí, es correcto, y no solo ocurrió hace justo un año, ocurrió prácticamente en las 3 olas de COVID que hasta ahora hemos experimentado en la ciudad. Siempre Europa, Estados Unidos, otros países del mundo han augurado un poco lo que puede pasar en nuestra región y concretamente en nuestra ciudad. Entonces, lo que estamos viendo en algunos países de Europa particularmente, sí es un llamado de atención de que no podemos todavía echar campanas al vuelo de que COVID ha desaparecido. Estamos mejor de lo que hemos estado en prácticamente toda la pandemia, pero tenemos que seguir siendo muy cautos y tenemos que seguir apostando también a completar los esquemas de vacunación. Creo que una diferencia fundamental, y esperemos que sea el caso, es que otros países en Europa han llegado a coberturas de vacunación del 75-80% con esquema completo. Afortunadamente la ciudad las ha superado y esperemos que eso haga la diferencia en caso de un posible rebrote y una cuarta ola. Eso sería, Eduardo, porque sí, es cierto que se suele hacer una comparación, digamos, lineal para establecer que necesariamente estaremos cursando el mismo ciclo. Que el tema de la vacunación es un tema, me imagino que crucial para compararnos con países justamente que han tenido altos niveles de abstencionismo, que no es nuestro caso. ¿Habría otros factores que nos diferencian frente a otros países? Te preguntaría eso. Y también, ¿qué recomendaciones entonces tendríamos que hacer en este momento para una población que sí está fundamentalmente vacunada, de todas maneras, en un contexto de COVID? Creo que son preguntas muy pertinentes, ¿sí? ¿Y qué es diferente tal vez? Hoy, de hecho, estaba viendo los datos hoy por la mañana. Hoy marca exactamente un año de que inició ya irreversiblemente la segunda ola del COVID. Justamente el 8 de noviembre es cuando vemos en los datos un cambio sustantivo de la velocidad de transmisión del virus en nuestra ciudad. Y afortunadamente lo que ha pasado en este último año nos tiene una situación completamente distinta a la que afrontamos hace un año. Es importante recordar eso, ¿no? Hace un año no había ninguna vacuna en ningún lado del mundo, más que al final de diciembre que empezaron a aplicar en algunos países, y hace que las circunstancias de todo el mundo sean distintas. Creo que, aparte de eso, también una diferencia fundamental que tenemos que tener todos presentes es los niveles de hospitalización y de transmisión del virus que había. No solo estábamos en vacunación cero hace un año, pero también cuando inició la tercera ola, hablábamos de que en la Ciudad de México había cerca de 3.800 hospitalizados. Hoy, afortunadamente, estamos en mínimos históricos. Hace 580 días no había tan pocos hospitalizados en el Valle de México. Son cerca de 730 y eso nos permite que tengamos un margen de maniobra mucho mayor para, en caso de un incremento de casos, poder atajarlo lo antes posible y que no se transforme en una ola de las magnitudes de las que hemos visto previamente. Esa es la diferencia fundamental con otros países del mundo. Lugares que no han llegado a coberturas de vacunación tan altas se han quedado estancados en mesetas de transmisión del virus y de hospitalización más altas que las que vemos en la ciudad. Eso permite al virus encontrar un terreno más fértil para crecer de manera más rápida. Y por eso sí creemos nosotros, esperamos que sea el caso, que la Ciudad de México tiene una póliza de seguro, por llamarlo de cierta manera,
mucho más amplia que la de otros países del mundo donde la vacunación no llegó a tales niveles. Eduardo, aún así, con esta póliza que estás mencionando y que sin duda existe, que es la vacunación en la capital del país, y ante las fiestas que ya se vienen, el Buen Fin, el 20 de noviembre, la Navidad, ¿cuál es la recomendación principal a los habitantes de la capital de la República con este esquema de vacunación? Yo creo que hay 3 recomendaciones fundamentales, y no por ser reiterativo, pero la primera es, si no nos hemos vacunado, vayamos a hacerlo. Mañana abren las sedes otra vez, hay plena oportunidad para que de aquí al sábado cualquier persona sin primera dosis o con segunda dosis pendiente se la aplique. En segundo lugar, es recordar algo que hemos aprendido todos, no es algo nuevo, que aún con actividades recreativas, sociales, laborales, de vuelta en la ciudad, hay maneras de hacer que esas actividades sean menos riesgosas. Lo más importante es mantener el uso del cubrebocas cuando podamos, estemos en estados cerrados, privilegiar los espacios al aire libre en vez de los espacios cerrados, hacernos una prueba si tenemos síntomas, es decir, las recomendaciones con las que hemos vivido toda la pandemia que van a seguir siendo vigentes muchos meses más. Y la tercera, que les diría es una que es importante recordar, es la pandemia, desafortunadamente, del COVID-19 es un virus nuevo. No sabemos qué depara el futuro. Así como en junio no teníamos idea de que iba a llegar la variante Delta a generar una tercera ola de las magnitudes que vimos, tampoco sabemos qué puede deparar el futuro. Ojalá que no sea nada grave, pero es importante siempre ser muy realistas y entender que el COVID es un tema que en este momento del año tenemos que llevarlo día a día. Es decir, ser muy cautelosos, estar atentos de los anuncios oficiales, entender que seguimos en medio de una pandemia. Yo creo que si internalizamos esas 3 cosas, podemos hacer que tengamos una temporada invernal mucho menos grave en términos de COVID, mucho más segura en todos los sentidos que la que vivimos el año pasado. Pues ahí están muy clarititas las recomendaciones. Eduardo Clark, te agradecemos mucho que nos hayas tomado la llamada esta noche. Gracias a ustedes por la invitación, un abrazo a los dos, buenas noches. Abrazo de regreso, Eduardo, muchas gracias.